Búscate un trabajo y deja de ser una sanguijuela. Eso es lo que mi nuera gritó delante de todos. Mi hijo, mi nieta, la esposa de mi pastor, incluso el pequeño Jacobo, que dejó de masticar a medio bocado con el babero cubierto de puré de batata. La risa se apagó. Los tenedores se congelaron en el aire. Mi hijo David parpadeó como si alguien lo hubiera bofeteado. No lloré, no grité, ni siquiera me inmuté. Simplemente sonreí. Porque Sofía no tenía ni idea. No sabía que la casa por la que se paseaba con sus tacones de aguja era mía, o que el coche que conducía a sus clases de yoga tenía mi nombre en el título. No sabía que la anciana de la habitación de invitados estaba sentada tranquilamente sobre 10 millones de euros. Esa noche decidí que se acabó el jugar a ser pobre. Había jugado a ser pequeña durante 5 años. Desde que mi esposo Javier falleció y David, mi dulce e ingenuo David, me ofreció vivir con él y su nueva esposa. Sofía parecía cálida entonces, educada. Me trajo té de menta en una taza de porcelana en mi primera noche. Me dijo que quería que fuéramos como una familia de verdad. Sonreía mucho, abrazaba mucho. Pero poco a poco dejó de abrazar. Dejó de preguntar cómo estaba. Y cuando David no miraba, su boca se curvaba de maneras que decían todo lo que sus palabras no decían. ¿Podrías no dejar tu tejido en el sofá? ¿De verdad necesitas usar el lavavajillas solo para tu taza? Oh, ya le di tu correo a David. Dijo que se encargaría. Pequeñas cosas, pequeños pellizcos en un gran muro. Hasta que el muro se agrietó. Y ahora, delante de 12 personas, decidió humillarme. Una sanguijuela. Lo dijo como si fuera un hecho, como si yo fuera un parásito, desangrándola. Como si ella no hubiera estado viviendo bajo mi techo, comiendo de mi despensa, decorando la casa que pagué con citas enmarcadas sobre la autoestima y la energía de mujer jefa. David no dijo una palabra. No entonces. No cuando mis ojos se encontraron con los suyos buscando algo, cualquier cosa. No cuando aparté la vista y forcé una sonrisa. No cuando Sofía acercó su silla a la de él y dijo, con una voz casi jubilosa: «Supongo que algunas personas necesitan un pequeño empujón». Pasaron al postre como si nada hubiera pasado. Pero algo sí pasó. Porque mientras lavaba los platos esa noche, en silencio, con calma, me di cuenta de que les había estado poniendo una prueba. Y la habían suspendido. Nunca les dije cuánto habíamos ahorrado Javier y yo, que había invertido discretamente después de su muerte, que todavía era dueña de la casa por completo, y que había dejado que David se hiciera cargo de los pagos, solo para que se sintiera responsable. Pensaban que era pobre, una mujer desgastada con canas en las raíces, y nada más que tiempo y jersey raídos. Pero estaban equivocados. Sonrieron cuando pensaron que los necesitaba, pero se volvieron crueles en el momento en que pensaron que ya no servía para nada. Así que sonreí. Sonreí porque ese fue el momento en que todo cambió. Me senté durante esa cena, a través de los insultos engreídos de Sofía y el silencio de David, y sonreí. Dejé que pensara que había ganado. La peor parte no fue lo que dijo. Fue lo que él no dijo. Ni siquiera un suave «mamá, ya es suficiente» o un cambio de tema. Solo silencio. Su tenedor raspando el plato. Sus ojos en la mesa. Como si no supiera cuánto había renunciado por él. Como si no me hubiera suplicado una vez que no vendiera la casa después de la muerte de Javier. «Quédate con nosotros, mamá», había dicho, con la voz quebrada. «Nosotros cuidaremos de ti». Lo decía en serio entonces. Creo eso. Pero la gente cambia. O quizás simplemente se sienten cómodos dejando que otros carguen con el peso. Enjuagué el último plato y lo puse en el escurridor. El grifo goteaba constantemente, un ritmo silencioso. Al otro lado de la casa,
Oí a Sofía reírse de algo en su teléfono. Esa risa que nunca llegaba a sus ojos. Fue entonces cuando supe que no había perdido el control esta noche. Lo había ejercido. David había sido su silencio, su permiso. Esto no fue un insulto descuidado. Fue una prueba. Estaba viendo hasta dónde podía presionar, cuánto más podía tomar. Me sequé las manos en un paño de cocina y caminé en silencio a mi habitación. Me senté en el borde de la cama, sin temblores, sin lágrimas, solo un pensamiento. Calmado y frío. Basta. Saqué mi vieja agenda del cajón inferior, la que tenía la tarjeta de visita del señor Cuevas, metida en la solapa trasera. Cuevas, planificación patrimonial y gestión de activos. Había ayudado a Javier y a mí a establecer todo. Nuestras cuentas, nuestros fideicomisos, los títulos de propiedad inmobiliaria. Después del fallecimiento de Javier, el señor Cuevas llamó para ofrecer ayuda para actualizar mis beneficiarios. Lo rechacé en ese momento. Le dije que no estaba lista. Ahora lo estaba. Marqué su número. Sonó 1, 2 veces. Cuevas y Asociados. Habla Ana. Hola, Ana. Soy Marta Roca. Por favor, dígale al señor Cuevas que me gustaría programar una reunión esta semana. Cuanto antes mejor. Sí, señora. Le informaré de inmediato. ¿Quiere darme algún detalle para la cita? No, dije. Solo dígale que he dicho que es el momento. Él entenderá. Hizo una pausa. Sí, señora. Haré que la llame a primera hora de la mañana. Gracias. Colgué. A la mañana siguiente me levanté temprano. Preparé mi té. Me senté junto a la ventana y observé cómo la escarcha se extendía por el cristal. David no envió un mensaje. Sofía no se disculpó. No me sorprendió. Ella se creía la reina de esta casa, que habíame asegurado su reino. Pero la escritura, todavía a mi nombre. Las cuentas, intactas y florecientes. No sabía que acababa de encender la mecha de su propia ruina. Y David, mi hijo, mi dulce niño que una vez me hizo una tarjeta del Día de la Madre con macarrones y pegamento, también ibas a aprender algo, que el silencio tiene un precio. Hace 5 años, cuando Javier murió, no lloré en el funeral. Todos pensaron que estaba siendo valiente, estoica. Pero la verdad era más simple. No me quedaba nada. Había llorado todas las noches durante 3 meses antes de que falleciera. Cuando los médicos dijeron paliativos, supe lo que venía. Ya había llorado la vida que habíamos construido, los planes que habíamos hecho. El hombre que había sido mi brújula en cada tormenta. Así que cuando bajaron el ataúd, simplemente me quedé quieta. Y David me sostuvo la mano todo el tiempo, su agarre fuerte, casi infantil. No vendas la casa, susurró más tarde. Múdate con nosotros. Déjanos cuidar de ti. Lo decía en serio entonces. Y yo, estúpidamente, tal vez, creí que estaba entrando en un hogar. En cambio, entré en un acuerdo. Les di la casa en silencio, indirectamente. Dejé que David pensara que había podido comprarla después de su boda. Incluso le di el pago inicial en un sobre de regalo, diciéndole que era de los ahorros de Javier. Pero la escritura nunca salió de mi nombre. Era una prueba. Había pasado la mayor parte de mi vida dando, criando a David sola, cuando Javier estaba construyendo el negocio. 2 trabajos, clases nocturnas, sin vacaciones. Me perdí obras de teatro escolares, cumpleaños, festividades. Y cuando finalmente nos sentimos cómodos, no lo gasté. Ahorré. Invertí. Para ellos. Cuando David se casó, les di todo. Privacidad, espacio, libertad. Me mudé a la unidad más pequeña sobre el garaje. Un dormitorio, una cocina diminuta, suficiente espacio para mí. Sofía dijo que era temporal, pero le gustaba tenerme apartada. Solía sonreír entonces. Servirme té. Preguntar por Javier. Eso no duró.
En el momento en que se dio cuenta de que no estaba arruinada y, peor aún, que todavía podría tener influencia sobre David, las cosas cambiaron. Dejó de preguntar cómo estaba, comenzó a comentar sobre mi ropa. «Llevas mucho ese suéter», decía con una risa forzada. Sonreí cada vez. Le seguí el juego. La dejé creer que los necesitaba, que no podía permitirme mucho, que estaba agradecida por las obras y las invitaciones condescendientes. Quería ver en quién se convertiría cuando pensara que no me quedaba nada que ofrecer. Y no decepcionó. David se distanció. Al principio, fue sutil. Dejó de subir a visitarme. Se perdió cumpleaños, luego festividades. Pronto, era solo un «Hola, mamá», en el pasillo, o un asentimiento en la cena. Siempre ocupado, siempre distraído. Me decía a mí misma que era el trabajo, el estrés, pero sabía que no era así. Era Sofía. Me quería invisible, preferiblemente en otro lugar. Y ahora, después de 5 años de fingir ser pobre, de fingir no darme cuenta, pensó que podía llamarme sanguijuela. Delante de mi hijo, en mi propia mesa. Pensó que estaba demasiado rota para contraatacar, pero no estaba rota. Fui paciente. Esa mañana, saqué el álbum de fotos que guardaba en mi armario, el que Sofía nunca había visto. Allí estaba yo, con 28 años, sosteniendo un martillo en la obra donde Javier y yo construimos nuestra primera unidad de alquiler. 35 años, firmando la escritura de nuestra 4ª propiedad. 40, estrechando la mano de un socio que nos ayudaría a construir nuestra firma de inversión. Años de determinación, sacrificio, crecimiento. Nada de ello había sido suerte. No necesitaba la caridad de David. Yo financié su vida. Él simplemente nunca preguntó de dónde venía. Ahora Sofía lo descubriría. Y David tendría una elección. Recordar a la madre que construyó su vida ladrillo a ladrillo, o seguir fingiendo que yo era solo otra factura que Sofía quería dar de baja. Noté el buzón cerrado por primera vez hace 2 meses. Fue sutil. Un nuevo candado plateado en la verja lateral que llevaba al buzón, uno que David nunca había usado. Le pregunté casualmente una mañana mientras Sofía servía café. «Oh, eso», dijo sin levantar la vista. Tuvimos algunos robos de paquetes en el vecindario, solo por precaución. Pero ya sabía que no se trataba de correo robado, porque esa mañana, antes de que bajaran, la había visto deslizar un sobre blanco y grueso del montón y meterlo en su bolso. No sabía que yo estaba despierta. Me movía en silencio en esta casa. Años de maternidad me habían entrenado para ser ruido de fondo. La siguiente pista vino envuelta en cartulina de lavanda. Un folleto, brillante, doblado 2 veces, dejado descuidadamente, intencionalmente, en el mostrador de la cocina. Navegando la vida asistida, dando a su ser querido el apoyo que merece. El tipo de cosa que nadie deja fuera por accidente. No lo toqué, no lo moví. Simplemente me senté con mi té y lo miré mientras Sofía traqueteaba platos detrás de mí. «¿Sabes?», dijo después de una pausa, su voz ligera. «Una amiga mía hizo que su madre se mudara a uno de estos lugares. Sinceramente, fue una bendición para todos. Tenían actividades y pequeñas excursiones y privacidad». No respondí. Ella siguió. «Es que la gente necesita estimulación a tu edad. Un cambio de aires. Y a veces es bueno tener tu propio espacio, ¿verdad?» ¿Mi propio espacio? En la casa que pagué. Me estaba poniendo a prueba de nuevo, viendo hasta dónde podía empujar el límite sin que se rompiera. Pero no estaba preparada para la resistencia silenciosa de una mujer como yo. Unos días después, los oí en el pasillo. «David, no lo sé, Sofía, ella está bien. Sofía, nunca quieres hablar de las cosas difíciles. Ese es el problema. Necesita estructura, rutina. Simplemente se queda por ahí». David,
¿Podemos no hablar de esto ahora mismo? Me quedé helada. ¿Quedarme por ahí? Así es como me veía. Como moho, como algo que se aferra a los bordes de su vida curada. Seguí caminando por la puerta como si no hubiera oído nada. Esa misma semana, encontré una carpeta manila metida detrás de una pila de revistas en la mesa de centro. No era la exhibición perfecta de Pinterest habitual de Sofía. Le gustaba todo nítido y curado, minimalista. Esta carpeta estaba metida como si alguien la hubiera empujado allí rápidamente. Esperé hasta estar sola. La saqué. Dentro había impresiones, directorios, tablas de precios, folletos brillantes de centros para mayores. Una lista de verificación titulada «Cuando un padre se convierte en un problema». ¿Un problema? Fue entonces cuando me di cuenta. El arrebato de Sofía en la cena no fue un momento impulsivo. No fue estrés. Fue el crescendo. Había estado orquestando esto durante meses. Pequeños cortes, borrados sutiles, un tamborileo constante de control disfrazado de preocupación. Preparando a David para el momento en que pudiera presentar el desalojo no como crueldad, sino como necesidad. Estaba planeando eliminarme de mi propia vida. Y David, mi hijo, estaba demasiado enredado en su red para verlo. Pero yo lo vi. Todo. Y había terminado de observar. Hacía frío esa mañana, del tipo de frío que se mete en los huesos y se queda allí. Me paré en el porche trasero con una taza de café, observando la escarcha florecer sobre el césped como un fuego lento. Los árboles estaban desnudos. El viento era agudo. Sofía acababa de irse a su sesión de yoga para aliviar el estrés. David estaba en la oficina de arriba, tecleando en su portátil. Y yo. Me quedé allí, en silencio, pensando. Había pasado toda mi vida protegiendo a David. Cuando Javier enfermó y nuestras facturas se acumularon, tomé un tercer turno para que David pudiera seguir en la universidad. Le dije que estábamos bien mientras Javier se moría en la habitación de al lado y nuestra cuenta de ahorros se desangraba. Después del funeral, cuando lloró en mis brazos como un niño pequeño, le prometí que siempre estaría allí. Pero quizás ese fue el problema. Quizás se lo puse demasiado fácil para creer que era invencible. Dejé que Sofía pensara que la amabilidad significaba debilidad. Dejé que David creyera que el amor significaba que soportaría cualquier cosa. Y me dejé creer que el silencio compraba la paz. Pero no lo hizo. Simplemente compró permiso. Para que Sofía me faltara el respeto, para que David desapareciera y para que las personas que amo creyeran que no me debían nada más que tolerancia. Miré mi café, su superficie ondeando con cada ráfaga de viento. Luego lo susurré en voz alta, a nadie más que a mí misma. «Basta». No con ira, ni siquiera con dolor. Simplemente basta. Volví a entrar, puse mi taza suavemente en el fregadero y fui al pequeño cajón del escritorio del pasillo donde guardaba la tarjeta del señor Cuevas. Lo conocía desde hacía casi 30 años. Era discreto, agudo, leal. Javier había confiado en él. Yo también. Marqué el número lentamente. Contestó al segundo timbrazo. «Habla Cuevas». «Soy Marta», dije, mi voz firme. Él dudó un momento. Luego se suavizó. «He estado esperando su llamada». Sonreí. Es el momento. No pidió aclaraciones. No las necesitaba. «Tendré todo listo para mañana», dijo. «¿Estás segura?» «Sí». «Entonces avanzaremos. Limpiamente, en silencio. Exactamente como lo quería». Terminé la llamada y me paré en el centro de la casa que pensaban que era suya. Las paredes estaban cubiertas de fotos enmarcadas de sonrisas que Sofía había curado, posado, pulido. Pero no lo sabían. La escritura seguía siendo mía. Las cuentas seguían siendo mías. El poder, mío. Miré la escalera.
La que David solía bajar corriendo en pijama desparejado en la mañana de Navidad. La que Javier había restaurado a mano. Esta casa se había construido sobre el amor, y ahora se mantenía por el control. No estaba enfadada, no estaba amargada, pero había terminado de permitir que eso sucediera bajo mi vigilancia. El señor Cuevas me recibió a la mañana siguiente en su tranquila oficina del centro. La misma oficina donde Javier y yo habíamos firmado nuestros primeros papeles de propiedad hace décadas. Todavía tenía un cuenco de caramelos duros en el escritorio de la recepcionista. Todavía usaba esas chaquetas de tweed que parecían haber sobrevivido a 5 recesiones. «Señora Roca», dijo poniéndose de pie cuando entré. O debería decir, Marta, ahora que hemos terminado oficialmente de fingir. Sonreí, asentí y me senté. Cerró la puerta de la oficina suavemente. El clic sonó final. Revisé todo anoche. Comenzó, deslizando una gruesa carpeta hacia mí. La casa sigue siendo legalmente suya. Nunca transfirió el título, ni siquiera parcialmente. Está registrada únicamente a su nombre. Asentí. Eso pensaba. Sus cuentas financieras están intactas. 10 millones en inversiones diversificadas, totalmente líquidas si quiere que lo sean. El fideicomiso que usted y Javier establecieron está intacto. Hizo una pausa. Me estudió. ¿Está lista para el resto? Estoy lista. Pasó a la última página y sacó una carta redactada. Aviso de desalojo. Formalmente redactado. Perfectamente legal. Entréguelo o no, dijo. Pero esto lo hace real. 14 días para desalojar. Sin margen de maniobra, a menos que lo desee. Y si quiere añadir un cese y desista por acoso, también puedo redactarlo. Miré el papel. No con duda, con paz. Quiero que se entregue discretamente, dije. Pero necesita aterrizar con fuerza. Quiero que Sofía lo abra y se dé cuenta de que esto no fue espontáneo. Fue quirúrgico. Cuevas sonrió levemente. Ya he notificado a nuestro mensajero. Me recliné, dejando que el peso del momento se asentara. Hace 5 años, entré en su casa creyendo que estaba entrando en un nuevo capítulo de familia, de cuidado. Pero en lugar de consuelo, me convertí en un accesorio, un símbolo de lástima. Una mujer a la que vestían para las fiestas y apartaban para las decisiones. Sofía se había hecho reina de un reino que no poseía. David se había distanciado hasta que olvidó quién construyó los cimientos bajo sus pies. Y ahora les recordaría, en silencio, precisamente, exactamente cómo se veían esos cimientos cuando dejaban de sostenerlos. También me gustaría que revisara los documentos de poder notarial que redactamos hace años, añadí. El nombre de Sofía nunca estuvo en ellos, pero quiero estar segura. Nunca fue listada, confirmó el señor Cuevas. Solo Javier, cuando falleció, revirtió enteramente a usted. Bien. Sin cabos sueltos, sin vulnerabilidades legales. Me levanté para irme, deteniéndome en la puerta. ¿Qué hará después de que se vayan?, preguntó suavemente. Pensé en las rosas que no había plantado en años. Los libros acumulando polvo en mi trastero. El cálido silencio de un hogar no lleno de suspiros medidos y miradas de reojo. Vivir, dije simplemente. Finalmente. Él asintió una vez. Yo me encargaré del resto. Al salir al sol de la mañana, mi corazón se sintió extraño. No ligero, no pesado, solo seguro. Querían que desapareciera. En cambio, iban allí a aprender lo que se siente al ser borrado. No esperaba que escalara tan rápido. Pero con Sofía nunca se detenía en la crueldad. Tenía que convertirse en codicia. A la mañana siguiente, pasé por su oficina mientras estaba al teléfono. No me oyó. Su puerta estaba medio cerrada, su voz baja pero urgente. Sé que es un plazo rápido, dijo con voz aguda. Pero si lo ponemos en venta esta semana,
y conseguimos un comprador privado para la próxima, podemos cerrar en 2. Una pausa. Se rió. Sí, técnicamente todavía está en la familia, pero nadie lo impugnará. Es solo papeleo en este punto. Estaba tratando de vender la casa, mi casa, la misma que había construido con Javier desde cero. Pensó que podía venderlas así a mis espaldas, embolsarse el dinero y salir limpia. Me quedé helada justo fuera de la puerta. Una parte de mí, una versión más antigua de mí, quería irrumpir, levantar la voz, preguntarle cómo se atrevía. Pero no lo hice. Volví a mi habitación, cogí mi teléfono, llamé de nuevo al señor Cuevas. Contestó al primer timbrazo. ¿Algo nuevo? Está tratando de venderla, dije secamente. ¿Piensa que estoy dormida al volante? Él exhaló lentamente. Presentaré un cese y desista para el final del día y alertaremos a la oficina local de títulos de propiedad. Si firma algo, tendremos un rastro de papel. No procederá. Bien, dije. Y quiero que eso se incluya en los papeles de desalojo. Dejemos claro, esto ahora es fraude. Se le notificará en 48 horas. Le di las gracias y colgué. Luego me senté, y por primera vez lo sentí. No rabia, no traición, lástima. Por ella, sobre todo. Sofía había confundido los modales con la impotencia, la paciencia con la ignorancia. Y ahora estaba a punto de aprender que la mujer a la que llamó sanguijuela podía presentar una denuncia por fraude con una sola llamada telefónica y tener la mitad de su vida congelada para el lunes. Pero no lo hice para castigarla. No del todo. Lo hice porque cruzó una línea. Tocó lo que era mío. Y por eso no habría un aterrizaje suave. Más tarde ese día, la vi flotar por la cocina, tarareando, sin una preocupación en el mundo. No lo sabía todavía. No sabía que el anuncio que estaba planeando ya estaba marcado. No sabía que el correo electrónico que envió al agente inmobiliario esa mañana había sido interceptado y copiado a mi abogado. No sabía que el mundo estaba a punto de cambiar bajo sus pies. Esa noche, recorrí la casa habitación por habitación, anotando lo que era mío y lo que ella había añadido. La había llenado de jarrones de cristal y pretenciosas láminas de arte. Pero los cimientos, los suelos que Javier instaló, las vigas que reforzamos, el jardín que planté después de su quimio, esos eran míos. No podía vender recuerdos. No podía listar lo que no le pertenecía. Y pronto no tendría dónde colgar sus cuadros caros porque el reloj había comenzado. 48 horas. Luego el papel aterrizaría en el mostrador y por una vez Sofía se quedaría sin palabras. Comencé a empacar sus cosas a la mañana siguiente. No por rabia, no por despecho, sino por principio. Cada caja que llenaba se sentía como recuperar oxígeno. Lo primero que empaqué fue la máquina de café expreso de Sofía. El monstruo de cromo de 2500 oro que, insistió, elevaba la cocina. La usaba 2 veces por semana. Hablaba de ella como si fuera una persona. Siempre mi máquina, nunca nuestra. La limpié con cuidado, la envolví en plástico de burbujas y la coloqué en una caja etiquetada como electrodomésticos frágiles. No iba a destruir sus cosas. Eso es lo que ella quería. Quería que me rompiera, que gritara, que fuera irracional. Para poder señalar y decir, ¿veis? ¿Veis por qué necesita irse? Pero no le iba a dar esa satisfacción. Esto no era una guerra. Eran logística. Ordenada, legal, silenciosa. Sus ropas fueron lo siguiente. Bolsos de diseñador en suaves bolsas de terciopelo. Zapatos que nunca habían tocado una acera. Blusas con las etiquetas aún puestas. Doblé cada pieza con cuidado. Su caos no tenía lugar en el hogar que Javier y yo construimos. Las cosas de David fueron más difíciles. No por lo que eran. Él vivía con sencillez.
sino por lo que representaban. Las cajas de sus cuadernos de la universidad que una vez le ayudé a organizar. Sus gemelos. La fotografía de nosotros en su graduación de secundaria, sonriendo como si nada fueras a cambiar. Los envolví suavemente. Etiqueté la caja con una sola palabra. David. No papá y David, no familia, solo David. Porque él también había tomado una decisión. Quizás no explícitamente, pero el silencio es un voto. Y cuando Sofía me llamó sanguijuela, y él miró su regazo, emitió el suyo. Me detuve en lo alto de la escalera y miré hacia el salón. El arte en las paredes, las alfombras importadas, la fría elegancia que Sofía había forzado en cada rincón. Nada de eso se sentía como en casa. Mimos de atento, pero todavía podía recordar cómo solía ser. Las paredes una vez albergaron obras maestras pintadas con los dedos. El tablero de ajedrez de Javier vivía junto a la chimenea. El aire solía oler a pan y café, no a difusores de lavanda e intención. Me permití llorarlo solo por un momento. Luego volví al trabajo. Para el mediodía había empacado 8 cajas. Las apilé ordenadamente en el garaje. Ya había alquilado un trastero en la ciudad, pagado por un mes por adelantado. Incluso había organizado la mudanza, una pequeña empresa local dirigida por un hombre llamado Rico, que solía ayudar a Javier a arreglar las unidades de alquiler. No dejé nada al azar. Incluso llamé a las compañías de servicios públicos. Programé la desconexión para el final de la próxima semana. Todo estaba sucediendo a tiempo, según las reglas. Sin gritos, sin espectáculo, solo remoción. Una limpia extracción de derecho adquirido. Y cuando Sofía encontrara esas cajas, lo sabría. No lo diría. No en voz alta, pero sabría cómo se ve el verdadero poder. No ruido, no amenazas, sino una resolución silenciosa e inquebrantable. El domingo por la noche, oí la primera grieta. Fue silenciosa, como la mayoría de los daños reales. Sofía acababa de llegar a casa de su brunch de autocuidado con amigas. Entró por la puerta principal con bolsas de compras en una mano y su teléfono en la otra. ¿Puedes creer que encontré esto en oferta?, le gritó a David, levantando un par de tacones de aguja. ¿Solo 900 €? Dio una vuelta en la entrada, esperando admiración. David murmuró algo que no pude oír. No sonaba impresionado. 10 minutos después, estaba en el pasillo de arriba cuando oí sonar su teléfono. Un tono de llamada agudo y estridente. Contestó, alegre al principio. Luego su voz bajó. ¿Qué quieres decir con rechazada? Pausa. Debe haber un error. Esta tarjeta tiene un límite de 15.000 €. Es nuestra línea de emergencia. Siempre ha estado autorizada. Otra pausa. No, no autorizo una cancelación. ¿Quién llamó y la revocó? Esto es fraude. Bajé las escaleras en silencio. David ya estaba en el salón, mirándola desde el sofá. Su expresión era tensa, cautelosa. ¿Qué pasó?, preguntó. Ella se volvió hacia él como una tormenta. Nuestra tarjeta de emergencia ha sido cancelada. El banco dijo que fue revocada por el cofirmante. ¿Quién la cofirmó, David? Él parpadeó. Pensé que solo eras tú. Oh, Dios mío. Ella miró más allá de él, hacia mí. Sus ojos se entrecerraron. No dije nada. Simplemente me paré en la base de las escaleras, tranquila como una piedra. Me había llevado una llamada al banco esa tarde. Había abierto esa línea hace años, en silencio, cuando Javier estaba enfermo, a nombre de David, pero bajo mi crédito. Nunca se lo dije. Lo dejé abierto por si acaso. Sofía lo encontró. Por supuesto que lo hizo, y lo usó para bolsos, para muebles, para emergencias, que se parecían mucho a la indulgencia. Pero esa línea siempre había sido mía. Y hoy la cerré. Entré en el salón ahora, sin inmutarme bajo su mirada. ¿Todo bien?, pregunté.
Abrió la boca, la cerró. David miró entre nosotras. Espera, ¿eras tú la confirmante? Le miré a los ojos. Los sostuve. Sí. Sofía parecía que iba a explotar. Sus labios se separaron para replicar, pero no sabía qué decir porque no tenía sentido. Para ella, el poder siempre era ruidoso, siempre anunciado. El mío nunca tuvo que serlo. David se puso pálido. ¿Tú tenías acceso a esa tarjeta todo este tiempo? No, dije suavemente. Yo tenía el control. Y dejé que eso se asentara. Por primera vez en años, el silencio me pertenecía. Sofía irrumpió en la cocina, abrió cajones de golpe, los cerró de golpe, buscando... ¿Qué? No lo sabía. Un recibo, una razón, un arma. Pero no había nada. Porque no necesitaba gritar. No necesitaba justificarme. Solo necesitaba empezar a tirar de los hilos. Y Sofía estaba empezando a sentir el desmoronamiento. Me desperté antes del amanecer el lunes por la mañana. La casa estaba demasiado quieta. Sofía apenas había hablado la noche anterior. David había intentado suavizar las cosas con las habituales excusas silenciosas, pero incluso él parecía darse cuenta de que algo irreversible había cambiado. Para entonces, ambos debían de haberlo sentido. Algo se avecinaba, pero no tenían idea de que ya había llegado. Me vestí con mi habitual cardigan suave y vaqueros. Nada dramático. Preparé mi té, regué las rosas de atrás y coloqué la pila de documentos en el mostrador de la cocina. Ordenados, precisos, letales. Primero, el título de propiedad. Mi nombre, claro como el día. Marta Roca, única propietaria. Segundo, una copia del aviso de desalojo, firmado y notariado, fechado, ejecutable. Tercero, un extracto bancario, una página, 10,3 millones de euros en activos, una sola línea en la parte inferior, sin retiros este trimestre. Y encima de la pila, una nota, manuscrita. Simple. Dijiste que era una sanguijuela. Resulta que yo era los cimientos. Esta casa ya no es tuya para ocupar. No esperé. Metí la llave de la puerta principal en mi bolsillo y salí por la puerta trasera para mi paseo matutino. El sol apenas se asomaba por los tejados. Me sentí ligera, no reivindicada, no vengativa, simplemente libre. Cuando regresé una hora después, los oí antes de verlos. La cocina era un caos, papeles por todas partes. Sofía sentada a la mesa, su rostro pálido y contraído, una maleta abierta a su lado. David estaba de pie, helado, con el aviso de desalojo en sus manos. Mamá, tartamudeó. ¿Qué es esto? Pasé junto a él con calma. Me serví un vaso de agua. Es todo aquello por lo que nunca preguntaste. La voz de Sofía era delgada, quebradiza. No puedes hablar en serio. La miré. Oh, sí, lo soy. ¿Nos estás echando? Siseó. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Parpadeé lentamente. ¿Qué exactamente habéis hecho por mí? Abrió la boca, luego la cerró. David intentó de nuevo. Podrías habernos hablado. No tenías que tomarnos por sorpresa así. Sí hablé, dije en voz baja. Durante 5 años. Dije gracias. Dije estoy bien. No dije nada cuando tu mujer me humilló en mi propia cocina. Y tú tampoco dijiste nada. Sofía se puso de pie, con los puños apretados. No puedes simplemente echarnos. Puedo, dije, y lo estoy haciendo. Me volví hacia David, dejando que el peso de aquello aterrizara. 14 días. Encontrarás el resto de las instrucciones en la carpeta. La mudanza está programada. Los servicios se cortan el próximo viernes. David me miró, roto. Y Sofía no gritó. No hizo una rabieta. Simplemente se sentó de nuevo como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Porque la función había terminado y el público, yo, había abandonado el teatro. El señor Cuevas llegó esa tarde, no con un maletín ni un aire dramático, solo una carpeta de cuero,
un asentimiento educado y la tranquila eficiencia de un hombre que había estado preparando este momento durante semanas. Saludó a David con un firme apretón de manos, ignoró por completo la mirada fulminante de Sofía y se sentó a la mesa del comedor, la misma mesa donde una vez me dijeron que debería trabajar en un supermercado. Ahora era la mesa donde reclamaría mi casa. David miró el papeleo como si estuviera en un idioma extranjero. Esto se siente extremo, murmuró. El señor Cuevas se ajustó las gafas. Es legal, es justo, y es final. Sofía caminaba detrás de él, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Había pasado la última hora llamando a todo el mundo. Agentes inmobiliarios, su madre, incluso la compañía de tarjetas de crédito. Nadie podía salvarla, porque esto no era una amenaza. Era un plan, ejecutado a la perfección. He organizado un trastero para vuestras pertenencias, dije con calma. La mudanza será el viernes por la mañana. Tendréis hasta entonces para organizar lo que necesitéis. David tragó saliva. ¿Ya pagaste la mudanza? Sí. ¿Y la unidad está a tu nombre? Sin ataduras, solo un nuevo comienzo. Sofía se giró hacia mí. ¿Crees que vamos a salir de aquí arrastrándonos con el rabo entre las piernas? ¿Crees que puedes comprar la dignidad? No, dije. No puedo comprar la dignidad, pero puedo retirar la mía de un lugar donde nunca fue respetada. Me miró, incrédula. ¿Estás haciendo esto por venganza? Negué con la cabeza. No, lo estoy haciendo por paz. El señor Cuevas deslizó un documento sobre la mesa. Este es un aviso certificado de desalojo. 14 días. Pero como la señora Roca ha organizado amablemente un apoyo de vivienda alternativo, les recomiendo que se muden antes. David miró hacia abajo, con los ojos enrojecidos. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Le entregué una impresión doblada. 3 alquileres cercanos dentro de vuestro presupuesto. Contratos de mes a mes, todos disponibles de inmediato. Ya he hablado con los propietarios. Solo llamad para confirmar. Sofía arrebató el papel de sus manos. Lo leyó, se burló. Un apartamento de un dormitorio sin patio. ¿Se supone que debo vivir así? Incliné la cabeza. Es un comienzo. Parecía que podría bofetearme, pero no lo hizo, porque sabía. Cada paso había sido planeado legal, lógicamente, sin disculpas. David se sentó en silencio, sus dedos agarrando el borde de la mesa como si pudiera flotar. Lo miré, al hijo al que una vez acuné durante las fiebres, defendí en las reuniones escolares, abracé durante los corazones rotos. No estoy haciendo esto para hacerte daño, dije en voz baja. Pero dejaste que otra persona decidiera qué tipo de hombre querías ser, y la dejaste decidir qué tipo de madre merecía ser. El señor Cuevas se puso de pie. Hemos terminado aquí. Recibirán un correo electrónico de seguimiento confirmando el cronograma. Me asintió. Luego se fue. La puerta hizo clic detrás de él, y en ese silencio, lo vi. David ya no estaba enfadado. Estaba avergonzado. Regresó justo después del atardecer. La casa estaba mayormente vacía para entonces, la última de sus cajas apiladas en la entrada. David se había ido una hora antes en silencio, negándose a mirarme a los ojos. Pero Sofía no había terminado. Se paró en el umbral, con los brazos cruzados, todavía tratando de mantener su forma entre las ruinas. Sus ojos recorrieron el salón como si buscara algo a lo que aferrarse. «No estoy aquí para pelear», dijo. Su voz era demasiado suave, demasiado dulce. El mismo tono que usó el día que me trajo té de manzanilla por primera vez y me preguntó cómo era perder a un esposo. Asentí. Entró lentamente, como si el suelo pudiera ceder bajo sus pies. «¿No quieres hacer esto?», dijo finalmente. «Piensa en David». Incliné la cabeza.
Estoy pensando en David. Ella frunció el ceño. Está devastado. No sabía nada de la casa, el dinero, los juegos de poder. Lo tomaste por sorpresa. Me levanté. No rápidamente, no dramáticamente, solo lo suficiente para cerrar la distancia entre nosotras. No, dije. Le di 5 años de gracia. Os di a ambos un techo, espacio, silencio. Él eligió no ver. Él eligió no preguntar. Su boca se torció. Entonces, ¿esto es para castigarlo? Esto es sobre consecuencias, respondí. Abriste la boca en esa cena y me llamaste sanguijuela. Y él miró hacia otro lado. Ella cruzó los brazos con más fuerza. Es tu hijo. Y siempre lo querré, dije en voz baja. Pero el amor no excusa el silencio. Y el silencio ante la crueldad es complicidad. Sofía se movió sobre sus talones, con la mandíbula apretada. ¿De verdad crees que eres la víctima aquí? No me inmuté. No. Creo que soy la corrección. Por un momento no dijo nada. Simplemente se quedó allí parpadeando, procesando. Había pasado tanto tiempo pintándose a sí misma como la víctima de mi presencia. Ahora se enfrentaba cara a cara con la realidad. No tenía poder aquí. Ya no. Miró alrededor de la habitación de nuevo, como si pudiera encontrar algún último hilo al que aferrarse. Algún marco de foto o recuerdo que torcer de nuevo en su narrativa. Pero no quedaba nada. No para ella. 14 días, dije. Y ya vas por el 10º. No los desperdicies. Sus ojos se entrecerraron. Te arrepentirás de esto. Sonreí. No amablemente, solo con sinceridad. No, Sofía. Tú lo harás. Se quedó allí un momento más, esperando que me rompiera, esperando que me ablandara. Pero no lo hice. Finalmente se dio la vuelta, sus tacones resonando por el pasillo, el mismo ritmo que solía anunciar su llegada como la realeza. Ahora, solo ruido desvaneciéndose en la distancia. Esperé hasta oír la puerta cerrarse detrás de ella. Luego me acerqué y la cerré con llave. No por miedo, por finalidad. La mañana que se fueron estaba nublada. Sin canto de pájaros, sin brisa, solo quietud. Como si la propia casa contuviera la respiración. Su todoterreno estaba cargado hasta el techo. Cajas encajadas detrás de ventanas empañadas. Sofía estaba de pie junto a la puerta del lado del conductor, con una blusa arrugada y unas gafas de sol demasiado grandes para su cara. David caminaba cerca, con el teléfono en la mano, la mirada baja. No hablaban. Los observé desde la ventana durante unos minutos. Luego abrí la puerta principal, salí al porche y grité: «¡Esperad!». Sofía se quedó helada. David levantó la vista, sorprendido. Bajé los escalones, una carpeta en mi mano, de color crema, cuidadosamente sellada. Se la tendí a ella. No se movió. «¿Qué es eso?». No sonreí. «Cierre». La tomó como si pudiera quemarla, pero sus manos temblaban. Me volví hacia David. «Esto es para ella, no para ti». Él asintió lentamente, con los ojos húmedos. «Lo sé». No dije adiós, simplemente me di la vuelta y volví a subir los escalones. Dentro me paré detrás de la cortina y observé cómo Sofía abría la carpeta. Primero, una cadena de correos electrónicos impresa entre ella y el agente inmobiliario, donde afirmaba ser la dueña de la casa por matrimonio y presionaba para una venta rápida a mis espaldas. Segundo, una grabación de voz capturada desde el altavoz inteligente de la cocina. Su voz, clara como el día. Es como una esponja podrida, simplemente absorbiendo aire y espacio. La quiero fuera. Tercero, una carta con membrete de Cuevas y Asociados, advirtiendo de acciones legales si intentaba vender, acosar o difamarme de nuevo. Todo legal, cronometrado, irrefutable. Desde el porche vi sus labios moverse mientras leía la carta. Parpadeó con fuerza. Sus hombros cayeron. David miró por encima de su hombro. Vio la impresión.
luego la transcripción de audio. Su cabeza cayó. Ella cerró la carpeta de golpe, la arrojó al asiento del pasajero como si pudiera infectarla, y luego se subió al coche. David dudó. Caminó de nuevo hacia el porche. No hasta arriba, solo hasta el primer escalón. No sabía lo de la grabación, dijo. Lo sé. Dijo que estabas siendo dramático, que estabas imaginando cosas. Estaba mintiendo. Él me miró, con el rostro pálido. Lo siento. No dije está bien, porque no lo estaba. No dije te perdono, porque eso no se había ganado. Pero dije lo que quería decir. Te quise lo suficiente como para dejarte caer. Espero que te quieras lo suficiente como para volver a levantarte. Tragó saliva, parpadeó 2 veces. Luego se dio la vuelta y se fue. Sin abrazos, sin promesas, solo silencio. El todoterreno salió lentamente de la entrada. Nadie saludó. Me quedé sola en el porche y escuché el silencio que quedó atrás. Fue la pieza más ruidosa que jamás había oído.